el fin de poder entonces dejar evidencia de esta sesión. Pues ya como les había dicho, pues el día martes se hace es con tal de hacer grabación, es para dejar pues evidencia. Ustedes pues empezarán a tener ya en un momento, ya después de que terminemos la sesión, los videos se empieza a subirlos. Igual pues siempre el compromiso va a ser poder hacerlo pues el fin de semana, pues para no quedarles mal, para tratar de hacerlo lo más pronto posible. Pero entonces eso pues sucede en este sentido. Bueno, quiero pues antes que nada comentarles que pues en este momento lo que ustedes están viendo es el documento de Excel, el cual pues ya yo les voy a enviar pues en esta mañana, pues ya después de las 9 de la mañana ya estaré aquí revisando unos aspectos para podérselos enviar, pues más que nada de forma pues que ustedes lo puedan diligenciar normalmente. Entonces ustedes van a encontrar estas fechas propuestas, pues de aquí están digamos los temas macro de los que hablábamos el día martes. Entonces pues la idea es pues ahí ya la sesión 2, que es el día de hoy, que ya empezar pues a hablar a lo que es el tema de tablas dinámicas. Y si pues por casualidad de pronto alcanzamos, vemos lo que es el tema de formato condicional. Ustedes van a ir viendo los temas, de pronto vamos a estar un poquito demorándonos en algunos, pero al final pues llegamos y vemos todos en total, para que ustedes entonces allí puedan ver todos los temas que hablamos de nuestro programa de formación. Igual pues esto es algo que ya digamos uno va trabajando y ya nos damos cuenta de que es más fácil. Entonces por ahora quiero pues mostrarles también ya lo que son cada uno de los datos, cada una de las tablas y la base de datos pues inicial que nosotros vamos a trabajar pues en esta mañana como tal. Bueno, recordarles que el archivo como tal que yo siempre voy a empezar a manejar, ustedes lo van a recibir, que pues es un detalle no menor, va a ser un libro habilitado para macros, ¿no? Entonces para que por favor lo tengamos ahí en cuenta, y con eso pues ya pues porque de pronto hago énfasis para que de pronto cuando ustedes reciben el documento, entonces de pronto el computador se lo interpreta como un virus. No se preocupen, con toda la confiabilidad pues lo pueden descargar, porque pues como lo que son las macros, son esa herramienta de Excel que vamos a pues a ver pues en su momento, que nos permite poder activar acciones que nosotros le hemos pedido a Excel que realice una vez le demos la orden. Entonces a veces como esto es de acción, de poder entonces generar ciertas actividades dentro del mismo Excel, por eso pues se trata de interpretar como un virus, un presunto virus, entonces un virus informático. Entonces para que no se preocupen una vez pues teniéndolo en cuenta. Bueno, lo primero que uno tiene que tener en este sentido pues para observar pues ya cuando uno habla digamos de una base de datos, de un conjunto de datos como este, es que no se encuentre pues también en tabla, ¿no? O sea que esta opción pues acá que nosotros vemos aquí del insertar, nosotros siempre digamos tengamos esto por ahora digamos activado. Para esto ¿por qué? Porque esto nos va a permitir también pues partir digamos de cero de lo que nosotros tenemos. Yo les voy a pedir un favor en esta mañana, y con esto el tema de tablas dinámicas, y es que le coloquemos atención antes pues para hacerlo, porque pues o sea digamos si es para hacer digamos las tablas dinámicas, seleccionamos los datos y entonces pues perdón, me quedé un poquito rápido. Insertar, darle pues insertar las tablas dinámicas y demás, y listo. Entonces, pero lo que quiero es que pues, digamos podamos entender qué es lo que nosotros tenemos aquí. Entonces tenemos un conjunto de datos en esta pestaña que se llama base de datos inicial, que ustedes allí encontrarán con un conjunto de fechas que van desde el 5 de enero del 2019 hasta el día 9 de enero de 2019. Aquí van a existir entonces 100 registros, 100 registros, es decir 100 filas que nos van a permitir pues, poder trabajar en relación a fechas,
a vendedores, como les he dicho son 5 vendedores. A los puntos de venta hemos puesto pues 5 puntos de venta, en este caso pues A, B, C, D, E. Lo que es pues los productos, pues en el caso de un supermercado pues hemos puesto diferentes tipos de producto, una cantidad que se va a comercializar y unos valores. Entonces por favor, para esto digamos realmente lo que he hecho con el tema de las cantidades y los valores, pues aquí pues si ustedes miren más o menos, digamos en el caso de leche, 168 leches, pues puede ser que no cuesten 690.000 pesos, pero lo que yo he hecho es crear pues este conjunto de datos pues de forma pues arbitraria. Entonces por eso para que lo tengamos ahí presente, ¿no? Entonces yo ya más adelante les explico cómo fue que se hizo esto pues de forma pues aleatoria. Entonces para que por favor lo tengamos ahí en cuenta. Bueno, lo primero, y antes que nosotros vayamos a trabajar lo que son las tablas dinámicas. O sea, las tablas dinámicas son la herramienta que nos permite a nosotros resumir los datos de un conjunto pues de datos que nosotros pues tenemos generalmente. Entonces, ¿qué pasa? Generalmente nosotros si nos vamos aquí a insertar pues la tabla dinámica, lo primero que nosotros debemos tener en cuenta es que nosotros debemos tener en cuenta este esquema que yo les facilito a continuación. O sea, ¿por qué? Porque generalmente cuando nosotros vamos a trabajar las tablas dinámicas para hacer estos resúmenes, que probablemente algunos ya los hemos visto y demás, lo primero que uno tiene que hacer cuando va a empezar a tomar estos datos de esta base inicial, debe imaginarse cómo va a ir la tabla dinámica. Entonces generalmente a nosotros nos van a dar 4 espacios que van a estar digámoslo así, van a estar de esta manera. Permítame aquí. Entonces ustedes lo van a encontrar de esta manera, así, o sea, todo de manera pues muy horizontal, y usted pues debe colocar los datos de filtro y columna y demás. Pero lo que muchas veces de pronto nosotros no tenemos en cuenta es que lo primero que nosotros debemos hacer es imaginar de qué manera es que nosotros creemos esa base de datos. Entonces lo primero que nosotros tenemos que hacer es, bueno, yo quiero estos conjuntos de datos, por ejemplo, de qué manera ubicarlos, o sea, qué tendría que ir en cada una de las filas, qué es lo que debería ir en cada las columnas. Entonces cuando nosotros coloquemos los datos de columnas, porque van a ir los encabezados en esta parte. Cuando nosotros entonces señalemos lo que son las filas, es porque los datos van a ir de esta manera vertical. Y generalmente algo que uno tiene que tener en cuenta, y es que hay algo que es importante, y es que en valores, o sea, lo que usted coloca aquí en esta parte, pues ya lo vamos a ver. ¿Qué es lo que siempre va a ir? Va a ir siempre lo que es la parte numérica, es decir, los valores y demás. Entonces, si nosotros nos vamos a este conjunto de datos que tenemos aquí, lo que podemos analizar es que generalmente, ¿qué es lo que nosotros vamos a encontrar? Que en valores va a ir o las cantidades o los valores, generalmente van a ir allí. ¿Y qué podemos nosotros encontrar, por ejemplo, en filas? Entonces en filas puede ser que de pronto tenemos los vendedores, y ¿cuántas filas serían? Pues serían 5, porque tengo 5 vendedores, entonces aquí me aparecerían. Y en columnas, dependiendo también, si son los puntos de venta, pues aparecería aquí A, B, C, D, y aquí entonces cuándo fue que es los valores que yo le vaya a tomar pues al respecto. Entonces esto es lo que uno tiene que tener en cuenta. Los filtros, digamos, como tal, se vuelve una parte de lo que es un conjunto de datos que, o sea, si se necesita se colocan, y si no, no. Ahora, ¿para qué nos van a servir mucho los filtros? Para permitirnos hacer diferentes tipos de informes. Entonces esto es lo primero que uno tiene que imaginar. Bueno, yo cómo quiero organizar mi tabla dinámica y cómo debería ir, porque ¿qué es lo que pasa? Pues resulta que muchas veces entonces, bueno, tenemos el conjunto de datos, y lo que nos dicen es que llegamos, y para poder entonces generar una tabla dinámica debemos entonces seleccionar todos los datos que nosotros vamos a trabajar, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a
a observar que seleccionamos todos los datos que están en esta parte de esta manera. Vamos a irnos al botón insertar, ¿cierto? Y aquí en insertar pues vamos a encontrar pues varias opciones, entre ellas lo que es la tabla dinámica. Estas tablas dinámicas recomendadas pues en especial yo no, o sea, no las uso, porque pues finalmente lo que yo necesito es analizar los datos de manera que yo pueda, digamos, manejarlos como me los están pidiendo. Entonces, por ende, es necesario que nosotros entonces demos la opción de tabla dinámica. Una vez que nosotros seleccionamos, perdónenme, aquí yo hago un cambio porque tengo que compartir toda la pantalla, o si no no le sale el menú que acaba de verse. Entonces permíteme un segundito. Listo, sí, vean. Entonces bueno, voy a retomar. Entonces seleccionamos todos los datos que vamos a generar como tabla dinámica, como lo hemos hecho aquí. Vamos a subir aquí a los menús, a lo que es la cinta de opciones, aquí que aparece, y vamos a ir entonces a insertar. Una vez en insertar nos vamos a ir a tabla dinámica, entonces ahí ya nos aparece, y entonces al hacer clic vamos a observar lo siguiente. Como yo ya seleccioné un conjunto de datos, pues ya empieza, digamos, a salir estas pinticas así una de otra, y tenemos a continuación este menú emergente. Este menú emergente es el que me va a indicar a mí de qué manera yo voy a crear la tabla de datos. Pues primero nos va a decir pues cuáles son los datos, y aquí pues ya no nos va a seleccionar desde B4 hasta G104, que sería ya el último registro que está aquí en la parte inferior. Entonces aquí nosotros lo vamos a encontrar. Entonces digamos sería la relación que toma Excel, y nos va a decir pues en dónde pues colocar todo el informe pues de nueva tabla dinámica. Generalmente la recomendación es que sea en una nueva hoja de cálculo, o una hoja de cálculo pues que sea destinada solo para ello. Ahora, ¿por qué? Porque como se van a modificar los datos y demás, pues pueden, digamos, perderse parte, digamos, la visualización de estos datos. Entonces, por ende, siempre se va a recomendar hacerlo en una nueva hoja de datos, o pues en una que ya usted ya pueda, digamos así, identificar. En este caso pues lo vamos a hacer en una nueva hoja de datos, y una de las particularidades que nosotros vamos a empezar a observar es que siempre todo en Excel, pues por la configuración, es que siempre nos va a aparecer es hacia la izquierda. O sea, cuando veamos en su momento lo que es el tema de los informes, ya sea de lo que es el tema de Solver, lo que es el tema de escenarios, nos va a aparecer siempre pues hacia la izquierda. Entonces aquí vamos a tener en cuenta que nos aparece una hoja nueva, digamos en este caso pues hoja 1, y nos va a aparecer en estos campos. Entonces, por ende, aquí me va a aparecer los campos con sus encabezados de fecha de vendedor, aquí en la parte pues derecha, punto de venta, producto, cantidad y valor, y me va a aparecer entonces los campos para poder entonces diseñar mi tabla dinámica. Entonces siempre debemos entonces en este caso no perder de perspectiva este campo. Ahora, ¿por qué? Porque muchas veces cuando se nos explica lo que es el tema de las tablas dinámicas, entonces nos dicen, no, usted llega, coloca, inserta y listo, pero no digamos, no tenemos esta visualización, que es muy importante. Entonces, por ende, lo que vamos a hacer en la tabla dinámica, teniendo en cuenta las necesidades. Por ejemplo, si yo quiero saber y quiero tener un informe, digamos, de cada uno, digamos, de los vendedores, digamos, tener en perspectiva las ventas que ha tenido en cada uno de los puntos de venta, entonces yo puedo empezar a ubicar que, por ejemplo, yo las filas, o sea, que en esta parte, por ejemplo, aquí estén los vendedores y los puntos de venta con las ventas que ha generado. Listo, entonces vamos a hacerlo de esa manera. Entonces vamos a ir a mostrar que los vendedores, si ustedes se dan cuenta, vamos a llevarlo aquí. ¿Cómo hacemos esto? Lo seleccionamos, o sea, nos vamos aquí con el botón, nos vamos aquí con el clip principal,
y nos vamos y lo llevamos aquí a vendedor. Si usted se da cuenta, así de que comienza a aparecer todo lo que es el tema de fila, porque yo ya me imaginé, bueno, que aquí me aparezcan los vendedores. Y entonces digo, bueno, punto de venta. Entonces, en el punto de venta tendría que ir aquí para mostrarnos entonces cada uno de los puntos de venta en columna, ¿no? Entonces la información de columna A, B, C, D, que son los puntos de venta. Y entonces quiero ver entonces en cuanto pues la comparativa en cuanto a su valor o a la cantidad. Entonces, por ejemplo, pues generalmente va a ser el valor. Entonces aquí yo lo desplazo de esta manera y yo ya tengo aquí los valores. Una de las cosas más importantes que hay que tener en cuenta es que la configuración previa para todo lo que tú tomes aquí de valores siempre va a ser con el valor de suma, es decir, el total, los subtotales y los totales que nosotros tengamos de cada uno de los puntos. Por ejemplo, aquí si yo les muestro, digamos en este caso, ustedes van a observar que María Antonia en total vendió 8.419.633 pesos en el punto A. Entonces, ¿por qué? Porque me resume, digamos, todo ese movimiento que ha tenido uniendo tanto los valores de cada una de las columnas como pues también de cada una de las filas. Entonces, esto es lo que uno tiene que tener muy en cuenta. Ahora, aquí tú puedes introducir los valores que quieras jugar. Por ejemplo, si uno quiere saber, por ejemplo, cuáles son los productos que más se venden en relación pues, a los puntos de venta, entonces lo que tú puedes hacer es retirando este vendedor, mire, yo lo coloco aquí, lo desplazo y por ejemplo, entonces en producto yo quiero colocarlo aquí y lo voy a colocar aquí. Entonces aquí tenemos todos los productos que comercializa pues el supermercado y los valores en venta que tiene cada uno de los puntos de venta. Entonces aquí vemos por ejemplo que las cebollas nunca se vendieron en el punto de venta A, pero sí en el punto de venta B y en el punto de venta C y cuál fue su valor total. Entonces esto es lo que uno tiene que tener muy en cuenta. Entonces siempre vamos a estar trabajando en relación a lo que es la pregunta y a lo que nosotros queremos en la tabla dinámica. Entonces siempre va a depender de esa parte. Ahora, que lo que yo quiero, digamos, es poder entonces saber cómo les fue, digamos, a cada uno de los vendedores en relación a las ventas de los productos. Entonces, por ejemplo, yo voy a retirar esta columna por este momento y voy a colocar cada uno de los vendedores en la columna y me va a indicar entonces que, por ejemplo, María Antonia no vendió nunca camarones en ningún punto de venta. O sea, o que no vendió nunca celulares. Entonces todo eso es lo que uno tiene que tener en cuenta cuando se habla de las tablas dinámicas. ¿Qué es lo que yo quiero y de qué manera entonces yo lo quiero organizar? ¿Por qué? Porque en ese sentido yo voy a poder entonces generar el resumen que se desea pues al respecto. Por cuestión de a nivel académico, yo voy a colocar aquí los puntos de venta. Entonces miren, si que los tenemos los puntos de venta en las columnas y en las filas también. Entonces eso depende también de lo que yo como tal pues desee de mi parte para poder entonces organizar. Entonces permítanme un segundito, aquí pues podemos hacer esto. Aquí aquí le di vuelta, o sea puse en las filas a los vendedores pues para la visualización, porque pues aquí se pueden visualizar todos los datos. Entonces eso también te lo permite. ¿Qué es lo importante cuando hablamos de las tablas dinámicas? Lo importante es que nosotros podamos siempre empezar con esto, o sea, y por eso yo digamos se los entrego ahí en el Excel que ya ahorita se lo envío así a Narly y a todos como tal, para que ustedes entonces comencemos a tenerlo en cuenta. Aquí lo más clave es lo siguiente, y es que siempre los valores cuantitativos, es decir, estos, digamos en este caso cantidad y valor, generalmente siempre van a ir allí. Entonces vamos a poder organizar de esta manera nuestra tabla dinámica para obtener lo que nosotros deseamos. Ahora vamos a tener en cuenta también que una de las cosas que también pues, que ustedes también pueden utilizar es los filtros. Los filtros te va a permitir entonces indicar
de qué manera, digamos, se puede también visualizar también los datos, como nos fue los comportamientos. Entonces vamos, por ejemplo, vamos a tomar lo que es el tema de fecha y vamos entonces a colocarlo en esta parte, y entonces aquí ya en los filtros, aquí ya podemos ver que aquí tenemos todos los totales de cómo nos fue. Pero si por ejemplo yo quiero tomar cuánto fue cómo nos fue el día 5 de enero, entonces ya tenemos unos comportamientos, ya tenemos unos datos pues de resumen ya filtrados, pero más diferentes. Entonces todo esto es lo que uno tiene que generar. Aquí ustedes, cuando utilizan los filtros, pueden en este caso seleccionar un dato o seleccionar varios. Por ejemplo, acá como nos fue el 5 y el 9, entonces ya tenemos otra cantidad de datos que nos permiten a nosotros pues ya tomar información al respecto, y ya ustedes lo pueden organizar. Esto, digamos, se puede hacer pues en ese sentido. Entonces esto es lo que nosotros vamos a tener en relación a lo que son las tablas dinámicas. Generalmente lo que nosotros vamos a encontrar en relación a las tablas dinámicas es el hecho que siempre nos va a empezar pues con este formato así general, pero que nosotros podemos ir modificando. Pero bueno, vamos a ir paso a paso. Entonces lo primero es eso. Lo segundo que nosotros tenemos que observar en este sentido es que aquí aquí en valores, como les he dicho, la primera opción que nosotros vamos a encontrar es que nos va a encontrar es con suma, ¿no? Entonces las características de suma de valores, y si ustedes se dan cuenta, casi que los números tienen un formato de número general. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer la modificación para que, por ejemplo, si estos datos están en pesos, pues que se vean y que se vea la separación de miles? Entonces nos vamos a ir aquí a lo que es la parte de valores, ¿cierto? Aquí encontramos lo que es suma de valor. Vamos a dar clic aquí en la flecha que nos aparece, pues que nos dice pues hacia abajo, y nos aparece este otro menú emergente. Este menú emergente es el que me va a indicar a mí entonces las configuraciones. Entonces aquí pues te va a permitir pues cuando hay, digamos, varios ítems, pues subir o bajarse el primero, segundo, pues dependiendo también de lo que nosotros queramos, ya lo vamos a ver, y moverlo pues a otra parte, ya sea la parte de filtro, de fila y de columna. Pues generalmente como estos valores son numéricos, pues llevarlos a otra parte no tiene ningún sentido, porque pues imagínate que no tiene, digamos, una similitud no hay una similitud de datos. O sea, no es como que tenemos los vendedores y son estos puntos 5 de venta, o las fechas, así pues sean 5, 6, 7, 8, las fechas que sea. Entonces generalmente este valor va a ir aquí en esta parte. Ahora, lo otro que uno tiene que tener en cuenta es que pues vamos a ir al campo. Pues, una vez que ya realizamos esto, le hacemos clic, nos emite este menú emergente, y entonces a partir de aquí vamos a hacerle clic en configuración pues del campo de valor. Ahora vamos a observar lo siguiente en esta parte. Entonces vamos a observar que en este sentido vamos a observar que el campo toma un valor, un nombre pues diferente, digamos, como está en tabla dinámica. Ya existe el campo valor, entonces por eso ya se llama en este caso suma de valor. Entonces, ahora, ¿dónde está este campo valor? Pues está aquí en la base de datos pues inicial. Permítanme, aquí está en este espacio, y ya tiene pues por nombre valor. Entonces ya por esto, cuando nosotros entonces vamos aquí y hacemos clic en este menú emergente y le decimos configuración de campo de valor, tiene otro nombre. Ahora, esto es importante porque algo que vamos a estar viendo constantemente es que vamos a tener que utilizar diferentes tipos de nombre para los datos, para que pues pueda funcionar pues todo lo que es el tema del Excel y no nos vaya a generar algún tipo de error. Pues yo ya, digamos, se los cuento pues por experiencia propia, porque ya he sufrido. Entonces pues por ende yo se los digo, y por eso, digamos, aquí no te va a aceptar, digamos, que solo dejarlo de valor. Entonces vamos a dejarlo por ahora así, digamos, el nombre como tal, para ver que nosotros tenemos dos pestañas. La primera es que nosotros podemos entonces ver los campos, y permíteme, aquí yo lo coloco acá un poquito más, no me permite ponerlo más
bueno, sí. Entonces nos permite poder resumir los campos con una configuración en suma, en donde pues están los valores como los estamos viendo. En cuenta, en caso de cuenta es porque nos va a decir, por ejemplo, cuántas veces, digamos, cuántas ventas hizo María Antonia en el punto de venta A. Vamos a mirarlo, por ejemplo. Entonces vamos a hacerle clic. Y si vea, en este caso sé que María Antonia hizo 12 ventas en el punto de venta A, una en el punto de venta B, 2 en el punto de venta C, 2 en el punto de venta D y 3 ventas en el punto de venta E, para un total pues de 20 ventas, ¿no? Entonces todo esto es lo que nosotros vamos a tener en cuenta cuando hablamos de lo que son las cuentas. Entonces es como contarlos. Y aquí pues vamos a tener también pues el promedio de ventas. Entonces pues tendríamos el promedio de ventas de María Antonia en el punto de venta A, el promedio de ventas de Jaime Andrés en el punto de venta B y demás. Las ventas máximas, las ventas mínimas. Esto digamos aquí ya lo que es el tema de producto, digamos, ya digamos lo que es el tema como tal. Y pues lo contar aquí se va a utilizar, digamos, con la desviación estándar, la varianza y demás. Pues esto digamos ya digamos va al tema pues estadístico. Generalmente cuáles son las que nosotros usamos principalmente, pues estas tres, bueno, principalmente estas 5, pero que nos van a simbolizar. Aquí lo vamos a dejar otra vez en suma. Y una de las cosas que usted va a poder hacer es entonces aquí aplicarle el formato al número. Entonces como vamos a demostrar las ventas, entonces vamos a dar clic aquí en formato número. Nos despliega otro menú emergente, pues para saber lo que es el tema de número nos vamos a ir a lo que es el espacio de contabilidad. Aquí no se preocupen porque aquí pues va a cambiar de una vez pues las posiciones decimales, el símbolo. Entonces aquí ya nos va a decir pues de lo que es el tema de posiciones. Pues aquí contabilidad moneda. Entonces vamos a darle clic a aceptar, y ya como tenemos aquí señalado suma, vamos a darle clic en aceptar y entonces nos separa. Uno nos vaya a indicar que son pesos. Lo otro es que el valor va a indicarnos a nosotros entonces por separación de miles. Entonces aquí ya vemos, entonces ya se ve claramente los 8.419.633. Eso es lo que nosotros tenemos que ir teniendo pues en cuenta al respecto. Entonces para que lo tengamos ahí en cuenta. Bueno, permítame un momentico, que es que aquí estoy un poquito, estaba como congestionado, pero bueno, la idea entonces en este sentido, cuando nosotros hablamos de lo que son las tablas, la tabla dinámica en cuanto pues a los valores que nosotros le vayamos colocando, nosotros aquí vamos a tener estos totales. Entonces aquí nosotros podemos empezar a mirar, bueno, de qué manera también lo podemos hacer. Ahora aquí es interesante, y volvemos aquí a lo que es el tema de la tabla. Ya les voy a ir enseñando pues todos estos truquitos, tranquilos. Entonces vamos a observar que en configuración de valor otra vez, entonces siempre señalando, o sea, cómo volvemos a este menú generalmente, pues haciendo clic dentro de la tabla dinámica. Ya les voy a enseñar a ver como lo que me pasó ahorita, que no apareció aunque ya estaba encima de la tabla dinámica. Entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces vamos a observar que aquí, cuando nos vamos aquí a lo que es suma de valor, nos vamos a ir a la configuración de valor. También tenemos esta otra pestaña que es mostrar valores como. Entonces aquí está pues sin cálculo, porque pues te muestra nada más los valores pues en su conjunto pues sumados, resumidos en este sentido. Pero aquí tenemos diferentes tipos de porcentaje que nosotros podemos tomar. Entonces aquí, del total general, entonces pues saber cuánto fueron las ventas en porcentaje de María Antonia en el punto de venta A, o pues en relación a las columnas, o en relación a este valor que está aquí en esta parte, o en relación pues a lo que son las filas, es decir, al total general que se encuentra aquí en esta parte, aquí a la derecha. Entonces todo eso digamos nosotros lo podemos tener en cuenta. Entonces total entonces, o en relación también podemos hacerlo en relación digamos a las ventas que ha tenido por ejemplo María Antonia. Aquí vamos para mostrarlo, porque pues tiene digamos diferentes tipos de información. Vamos a mostrarlo del total general, porcentaje del total general. Vamos a dejarlo de esta manera,
y nos vamos a dar cuenta que nos va a aparecer entonces aceptar, y entonces nos dice, mire, las ventas de María Antonia en el punto de venta A son el 12,57% de todas las ventas que se hicieron durante todos los días en todos los puntos de venta de todos los vendedores. Entonces aquí nos damos cuenta que, inclusive aquí nos estamos dando cuenta que en este sentido las ventas totales del punto de venta A son el 19,23% del total de ventas que se presentaron en el supermercado. Entonces, en ese sentido ya tú puedes tener este análisis. Lo mismo cuando entonces volvemos aquí y entonces aquí mostrar valores como, entonces vamos a decirle del total de columnas en relación a este. Entonces vamos a mirar, mire, total de columnas, y si ve, si es porque me marca 100%, porque me va a analizar es en relación a eso. Entonces, ¿qué pasa? Las ventas de María Antonia en el punto de venta representan el 65,34% de todas las ventas realizadas en el punto de venta A. Entonces esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Ahora, esto nos va a servir a nosotros para tomar muchas decisiones. Por ejemplo, si nosotros aquí observamos, nosotros podemos, digamos, inferir que pues a la señora María Antonia hay que dejarla en el punto de venta A, así como pues al señor Jaime Andrés hay que dejarlo en el punto de venta B, o al señor César Augusto, porque es en donde pues están la mayoría de ventas que ellos realizan. Esto pues, bueno, obviamente todo esto está pues previamente programado, pero bueno, desarrollado pues de mi parte, pero esto es lo que nosotros pues visualmente podemos tomar. Entonces, teniendo en cuenta lo que son, que en este caso está mirando cada una de las columnas, es decir, los puntos de venta. Pero si por ejemplo yo aquí quiero, en este caso, digamos, mostrarles lo que es el porcentaje total de filas, digamos, en relación a las ventas totales de cada uno de los vendedores, resulta que el 64,49% de las ventas que hizo María Antonia fueron en el punto de venta A, el 10% en el punto de venta D. Entonces esto también nos va a indicar algo, e inclusive aquí nos está diciendo que del total de ventas, digamos, las ventas del punto A representan el 19,23% del total de ventas, ¿no? Entonces eso es lo que uno tiene que tener en cuenta. Ahora vamos a observar también que aquí lo podemos digamos devolver, pues aquí cuando es el tema del valor, entonces vea porcentaje de, vea aquí cuando dice porcentaje de, entonces aquí tomamos del vendedor, entonces en este caso entonces el porcentaje en relación al vendedor, digamos María Antonia. Entonces miren el análisis, resulta que María Antonia es el 100%, ¿cierto? Y entonces van a ver que, por ejemplo, Jaime Andrés en el punto de venta pues no le fue también en relación a María Antonia, pero resulta que sí le fue, vendió 1614% más, o sea, 1600 veces más que lo que vende María Antonia. Entonces aquí podemos analizar toda esta situación que nosotros podemos observar para hacer diferentes tipos de análisis. Por ende, uno siempre pues va, digamos, haciendo ese tipo de análisis en relación a esto. Miren, ¿sí? En relación a los puntos de venta, en relación a los productos, en relación a las cantidades, pues, o sea, sí se puede hacer, pero digamos no hay un punto de comparación. Digamos, esto, digamos, no lo brinda Excel, pero digamos no, pero al menos de que haya de pronto alguna característica especial en las cantidades, ¿no? Que ya digamos que nosotros queramos, pues digamos, por el tema de metas, entonces ya podemos entonces analizarlo, pero podemos hacerlo. Inclusive aquí podemos observar algo, y es que aquí hay varios que realmente, digamos, demuestra, digamos, mucha información que usted puede pues analizar al respecto. Entonces, ahora si queremos volver a la original sin cálculo, ya nos vamos aquí sin cálculo, y de una vez entonces ya regresamos a lo que nosotros pues ya teníamos al respecto. Permítanme un segundito. Eso, entonces, que es las ventas de todo. Entonces, esto es una de las cosas que nosotros podemos hacer con las tablas dinámicas. Entonces aquí podemos analizar los valores y demás. Aquí pues si tenemos varios, digamos, por ejemplo, vamos a decir cantidad.
Entonces aquí vamos a ponerle cantidad. Entonces aquí nos pone todo lo que son las ventas y aquí las ventas de cantidad. Entonces aquí, por ejemplo, aquí ya no sé que aquí ya se dice para poder entonces tomarlo abajo. Entonces para que primero sea cantidad y después valor. Bueno, y aquí ya empieza, digamos, a tener más descripciones. Sí, claro, claro que sí. Entonces permítame un momentico, ya le muestro pues, la opción. Voy a quitar cantidades, listo. Entonces para que lo volvamos así. Entonces vamos a hacerlo, digamos, de esta manera. Entonces suma de valor, vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a irnos a configuración de valor. Y en esta ventana vamos a decirle mostrar valores como. Entonces aquí es sin cálculo, aquí está pues sin cálculo, vamos a decirle del total general, o sea, cuánto representa esos 8.751.000 del total, teniendo en cuenta que el total son 66 millones. Y entonces, miren, así queda de esta manera. Voy a hacerlo entonces en relación a las ventas que han tenido, digamos, cada uno de los puntos de venta. Y entonces lo hacemos, bueno, permítame aquí, yo lo hago así, vean, configuración de campo, mostrar valores como, y del total de columnas. Entonces vean. Profe Leandro, buenos días. Sí, buenos días. Joana Salamanca. ¿Cómo estás, Joana? Bien, profe, es que mira, tengo varias observaciones de mis compañeros pidiéndonos que si por favor nos puedes ayudar enviándonos el Excel pues o la tabla, sí, únicamente que en este momento está. Sí, yo yo se las envío, listo. Permítame entonces yo les yo les envío esto para que ustedes lo tengan, no se preocupen, listo. Entonces lo que pasa es que están preocupados sí, porque están perdidos, porque no lo estamos haciendo al tiempo, ¿me entiendes? Ok, o sea, listo. Entiendo que lo primero es con la teoría, conocer la funcionalidad de los botones, sí, pero como vamos más avanzados hay muchos que ya me están diciendo, como ven, estamos perdidos. Ok, listo. Entonces ok, listo. Entonces vamos a hacerlo de una vez y ya lo hacemos. Listo. Entonces permíteme, yo aquí les lo realizo. Permíteme acá yo continuar la grabación y entonces ya les dejo toda la pantalla. Listo. Vamos entonces a ver. Entonces permítame, listo. Ya aquí ya está. Aquí entonces listo. Entonces voy en este caso, bueno, ya bueno, quiero confirmar antes que nada si recibieron ya el archivo, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, listo. Entonces entonces un minuto para que por favor lo abran. Buenos días, ya sí, también te los envié a su correo. Bueno, listo, sí. Listo, ¿no? Entonces ahí ya enviamos esta parte. Bueno, listo. Entonces voy a entonces ya viendo esto voy a devolverme aquí. Pues ustedes cuando abren el documento pues les va a quedar en esta les va a quedar pues la tabla dinámica pues como hoja 1. Aquí pues ya tienen la programación y bueno, los tablas. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Entonces en este momento voy a eliminar, digamos, esta tabla, pues mientras abren y demás para poder entonces retomar, no hay problema. Entonces, para generar la tabla dinámica como tal, vamos a seleccionar inicialmente, y agradezco de antemano la paciencia para los que de pronto sí estaban aquí al día, pues en esto. Vamos entonces a seleccionar los datos, vamos a seleccionar absolutamente todos los datos, ¿cierto? Y entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a irnos aquí al insertar y apenas pues aparezca aquí este menú, bueno, yo lo voy a dejar así fijo. Vamos a irnos a lo que es la tabla dinámica. Bueno, aquí lo que yo hice fue fijarlo. Entonces ¿cómo lo fijamos? Aquí en la esquina, si ustedes observan, aquí les va a permitir pues anclar la cinta de opciones para que no se vaya. Entonces lo que hace, entre otras cosas, es que aparece pues la fórmula, la barra de fórmulas y de ubicación pues de la celda. Entonces nos vamos aquí a tabla dinámica.
Aquí nos va a aparecer entonces nuestra ventana emergente. Entonces aquí es donde nos va a hacer la selección de los datos y la nueva hoja de cálculo en donde vamos a hacer la tabla dinámica, y vamos entonces a hacer aceptar. Listo. Vamos a dar clic en aceptar, y al dar clic en aceptar tenemos nuestra tabla dinámica. Como hemos explicado, entonces debemos imaginarnos, pues teniendo en cuenta pues este esquema en el cual entonces ya aquí vamos a trabajar con lo que es. Vamos a mirar lo que es en filas, vamos a colocar a cada uno de los vendedores, y acá en las columnas, es decir, aquí en este espacio, cada uno de los puntos de venta. Y en valores vamos a colocar pues el valor de las ventas como tal. Entonces pusimos acá valores para que nosotros así lo tengamos de esta manera. Aquí permítanme, lo que yo estoy haciendo pues para que ustedes puedan observar allí es también poder pues llegar e incrementar el tamaño. Ahora aquí vamos a reorganizar los valores. Digamos acá suma de valor, vamos a irnos aquí dando clic a la configuración del campo de valor. Vamos entonces a seleccionar en este caso pues la suma. Vamos a ir a lo que es formato de número, si ustedes así digamos ya lo queremos, y entonces vamos a darle pues el formato de contabilidad. De una vez entonces haciendo clic en aceptar, y desde luego en esta otra ventana en aceptar, entonces ya nos quedan los valores de forma pues de contabilidad, separado por miles y con el signo de peso. Listo, entonces todos vamos pues ahí, pues hasta ahí me confirman entonces pues por el chat o pues así con el micrófono. Listo. Eso. Pues generalmente aquí cuando tú estás con el campo de configuración, digamos aquí bueno, posiciones, y dejarlo sin decimales. Habrán otras opciones, como en el tema de porcentaje, que necesitaremos decimales. Eso depende también de la necesidad que pues cada uno maneje. En este caso pues no, porque nuestra moneda, la forma en la que nosotros manejamos nuestra moneda, pues no es que no vale estos 100 pesos con 5 centavos, sino que vale 100 pesos, 150. Entonces por ende lo vamos a dejar así. Ustedes le pueden poner decimales si así lo desea. Entonces ahora, claro, también digamos en los movimientos contables se necesita también estos decimales, entonces los pueden colocar. En este caso pues no lo coloco pues a lo que estamos haciendo. Listo. Ahora vamos a observar lo siguiente. Vamos a observar que cuando nosotros hablamos de lo que es la tabla dinámica, aquí nosotros vamos a ver que ya digamos explicado ya lo que es esto del campo de configuración de campo, y cómo nosotros también podemos cambiarlos con los que son los cálculos. Entonces aquí lo podemos observar que podemos entonces con el total general o el total de específicamente algún valor, o demás de las filas principales. Nosotros podemos también en este caso ver que se despliegan, y permítanme aquí yo cierro esta ventana, se despliegan dos herramientas de tabla dinámica. Un menú que se llama, que aparece aquí, miren, no aparece así, pero cuando tú estás aquí con la tabla dinámica siempre va a aparecer, que es el analizar y el diseño. Entonces estas herramientas nos van a permitir a nosotros poder realizar diferentes cambios dentro de la tabla dinámica para poder entonces ajustarla también a nuestras necesidades. Entonces vamos a hacer algo aquí, lo siguiente pues para que se pueda digamos así visualizar, y va a ser lo siguiente. Entonces permítame un momentico en analizar, bueno, aquí en mostrar, permítanme la lista de campos. Voy a hacer en esta parte, tenemos que incrementarlo. Listo, voy a ponerle fecha. Listo, voy a ponerle fecha. Listo, para que esto aquí le voy a colocar las fechas. Vamos a mirar. Listo. No, dejémosla así, el vendedor fecha, vamos a dejarlo así. Listo. Ahora, bueno, todo eso pues para que pues se pueda visualizar. Entonces vamos a tener en cuenta aquí, lo que yo hice fue incluirle en el campo de filas, perdóname, aquí sí, el campo de filas, pues para no equivocarme, en el campo de filas fue
lo que era María Antonia, los vendedores y lo que eran cada una de las fechas, entonces de cada una de las ventas. Entonces aquí lo que vamos a tener es que me va a tener un subtotal, un pequeño subtotal, digamos, de las ventas totales de María Antonia en el punto A, en cada uno de los puntos de venta que está aquí pues en negrita, y cuánto ha sido el valor en ventas en cada uno de los días. Aquí digamos está en blanco es porque pues en este caso María Antonia el día 5 de enero no vendió nada en el punto de venta ¿qué? En el punto de venta C, pero sí vendió el día 8 de enero y que pues se vuelve pues acá el subtotal, ¿no? Entonces esto es lo que nosotros vamos a tener aquí. Ahora vamos a observar. Sí, claro. Cuando le diste pasar a la fila fecha, vendedor fecha, hiciste otra configuración, porque yo hice lo mismo, pero a mí me aparece otro orden. Ah, bueno, vamos a ir entonces allí. Entonces aquí en analizar, aquí voy a ir a mostrar listas opciones. No sé si se te aparece así, mira. Aquí, te aparece así, ¿cierto? No, profe, me aparece vendedor fecha, pero el orden es diferente. Me aparece primero César, luego Jaime, luego Jairo. Ya. O sea, pero sí tiene esa estructura. Sí, Sí tiene esa estructura, pero el orden es diferente. Bueno, puede ser por el tema de orden, porque aquí también uno, digamos, aquí lo puede, digamos, empezar a configurar, digamos, en el campo de configuración. Entonces ahí digamos, ahí podemos entonces darle ciertas configuraciones de pronto de orden. Lo importante es que, digamos, la estructura como tal funcione de esta manera, ¿no? O sea, que nosotros pues así ya nosotros lo tengamos, que tengamos esta forma. A veces y eso, digamos, hay veces, y nosotros lo vamos a ver más adelante, que de pronto yo en la formulación, en todo lo que es la parte de fórmulas, de pronto yo utilizo punto y coma, pero van a tener que de pronto en algunos sistemas operativos, y pues realmente no sé la razón, pero a veces se utiliza son comas. Entonces puede ser que también dentro de la configuración cambie, de pronto que no aparezca primero María Antonia, sino que aparezca, digamos, primero César Augusto. Eso depende también de la configuración. Inclusive aquí, si yo lo bueno, este es por fecha, miren. Entonces aquí, por ejemplo, aquí en el filtro, miren, entonces aquí estoy en los filtros, aquí entonces me voy a ir a vendedor, y entonces probablemente me va a aparecer, vea, si aquí ya me debería aparecer entonces en el orden, digamos, como tal bueno, aquí debería, digamos así, organizarse. No, aquí siempre me lo va a organizar, principalmente es por fecha. Entonces aquí principalmente me lo organiza es por fecha. Venga, a ver si ya me lo organizó o no. No me lo organizó. Entonces esto, digamos, es lo que tiene que ver al respecto, ¿no? Aquí, digamos, más el tema de al por los z. Vamos a mirar suma. No, mira, aquí no nos lo permite. Entonces pues digamos, es la configuración que nosotros pues vamos a ir teniendo en cuanto pues a lo que es el tema pues de los filtros. Pues aquí, digamos, lo importante es esto. Listo, voy a cerrar aquí esta ventana, este campo de tabla, y ya vamos a ir allí porque vamos a mirar cada uno de los botones que nos dan las herramientas de tabla dinámica. Vamos a empezar pues por el diseño, porque pues es el más corto. Bueno, aquí lo primero que nosotros vamos a tener en cuenta es que en el diseño va a haber una configuración diferente. Entonces, por ejemplo, aquí me va a mostrar, entonces permítame, aquí yo lo reduzco un poco al tamaño pues para ponerlo en perspectiva. Entonces eso, ¿sí? Entonces aquí, pero nos interesa ver este total general, estos totales generales y estos, digamos así, digamos en este tipo de visual. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a observar que cuando entonces le decimos subtotales, aquí entonces vamos a decir no mostrar los subtotales, son estos pequeños. Entonces el mostrar todos los subtotales en la parte inferior del grupo. Si ve que aquí ya entonces, mire, total de Luisa Fernanda, total de María Antonia, total de Jaime Andrés, les va a aparecer cuando ustedes les dicen entonces mostrar todos los subtotales en la inferior del grupo, o mostrar los subtotales en la parte superior del grupo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí ya aparece, o sea, aquí está con la configuración previa, que es que todas las ventas de Jairo Alberto aparecen aquí, pero aquí aparece ya disgregado las ventas que tuvo pues cada uno de ellos. Entonces esto es lo que uno tiene que tener aquí pues muy en este caso pues en cuenta.
Entonces aquí estos son los subtotales y lo mismo para los totales generales. Ten en cuenta estos totales generales que puede ser desactivado para fila y columna, entonces van a desaparecer. Cuando tú le hagas clic aquí en totales generales, va a desaparecer lo que son estos totales. ¿Sí? Vea, los que están en esta parte y los que están aquí en esta parte, tú los puedes entonces colocar o quitar. Otra como tal que podemos, digamos, en el tema del diseño, los totales generales, es, bueno, aquí ya veíamos esto, ya los totales, aquí en los totales es que activado solo para filas, entonces porque yo solo necesito el total de cada uno de los días y el total de cada uno de los vendedores, entonces ya esto, digamos, lo podemos ir manejando, o en su caso aquí en diseño, entonces aquí los totales generales podemos entonces solo para columna, entonces solo me va a aparecer el valor que está aquí en la parte inferior que nosotros pues aquí tenemos frente a los subtotales. Entonces esto es lo que nosotros podemos ir manejando. Esto de que va a depender de las necesidades, quizá utilizar todo, utilizar solo uno, bueno, eso ya digamos ustedes ya lo definen. Yo lo he disminuido es para que sigamos se pueda ver en perspectiva cómo se empieza a manejar. Y lo mismo, entonces aquí pues digamos, bueno, activado pues para filas y columnas, aquí lo vamos a dejar, y lo mismo para el diseño del informe. Entonces este diseño del informe es para saber de qué manera vamos a organizar entonces nuestros datos. Por ejemplo, mostrar un dato compacto es de esta manera, o entonces miren, formato pues de esquema, miren, ¿sí cómo empieza a cambiar esto de esta manera con el esquema? Entonces miren, ya nos va mostrando entonces vendedor, ya nos va entonces sacando la lista, la fecha, el punto de venta, así de como nos lo va organizando de tal manera que nosotros podamos en ese sentido podamos darle toda la orientación a la darle toda la orientación que nosotros necesitamos de este informe. Entonces eso es lo que nosotros podemos hacerlo en ese sentido, y por eso entonces vea en formato tabular. ¿Sí ve? Entonces esto es como más digamos hacia lo que se maneja a nivel contable, pues ya digamos ya es el tema de estilos, o pues no repetir digamos las etiquetas. Bueno, esto ya aquí nosotros lo podemos tener, y las filas en blanco entonces insertar después de cada elemento, es estos elementos que están aquí que aparecen, todo esto pues para el tema de orden. Mi recomendación es que pues ustedes observen de qué manera se hace visual la información y de qué manera ustedes pueden transmitir la información que se vea pues más clara cuando pues tengan que sacar estos que tengan que emitir o hacer los cálculos de estos informes. ¿Por qué? Porque pues finalmente yo pues puedo mostrarles todo, pero ya la aplicación pues ya depende de ustedes. Quizá de pronto algunos decidirán pues utilizar uno u otro, pero la idea, ¿cuál es? La idea es que pues sea lo que nosotros necesitamos. Ahora, aquí hay que tener en cuenta de que nosotros, digamos, aquí en encabezado también, digamos aquí, bueno, aquí voy a quitarle los espacios en blanco y aquí voy a poner este diseño más de esquema. Bueno, me gustó más este listo. Entonces aquí ya digamos aquí en lo que es el tema de esquema, listo, aquí ya está para que se ve más visual pues digamos desde ese punto. Ahora con todo lo que es el tema de encabezados, entonces vea, podemos quitar lo que es el tema de encabezados, es decir, como que nos resalte o si resalte. Ahora lo que es el tema de columna, sí, que aquí empezamos a quitar digamos el resalte de lo que son las columnas, las filas con bandas, eso sí es necesario, y lo que son también las columnas con bandas, digamos nosotros podemos hacerlo de esa manera. Entonces aquí por ejemplo, permítame aquí podemos entonces las bandas de esta manera, las columnas con bandas. Entonces sí, aquí esto es visual, y una de las cosas que nos va a permitir es que por ejemplo digamos aquí vamos a ver que no es que a mí, y digamos pues eso también me pasa a mí, es que de pronto yo prefiero que eso sea como lo más limpio posible. Pues aquí tiene la opción para que sea totalmente limpio el informe. Ahora aquí podemos digamos con esto, con el tema de la herramienta de diseño, entonces sí poner de pronto
perdón, columna con bandas. Bueno, es que este sí no te lo va a permitir. Aquí digamos la configuración de este, entonces aquí ya tú puedes hacer utilizar este, o entonces vea si es lo que necesites. Entonces, ¿sí? Ya con este tema de bandas, si necesitas cambiarlo de color, o si lo dejas entonces en esta parte. Ahora, esto dependerá también, como les digo, de lo que ustedes deseen. De pronto esto no es tan visual, de pronto pues digamos para lo que es el tema de colores corporativos, que pues, sé que la organización que ustedes manejan es, de pronto si manejan azules, pues intuyo yo de lo que es la parte pues de la parte tabular, entonces yo lo puedo dejar así o utilizarlo de la manera que yo pues considere de la mejor manera para manejar la información. Entonces esto es lo que es el tema de diseño, y aquí pues ustedes tienen una gran cantidad de diseños pues que ustedes pueden utilizar, ¿no? Lo importante es que el diseño que ustedes utilicen pues que sea totalmente claro y que no les vaya a llevar digamos a confusión. Digamos este puede ser un ejemplo, ¿no? Entonces esto es lo que es el tema pues de diseño. Ahora, viendo esto, vamos a irnos entonces en lo que es el tema ya de analizar. Aquí en analizar los datos es en donde nosotros podemos ir utilizando todo lo que son en buena parte lo que son las herramientas de lo que son las tablas dinámicas. Entonces aquí voy a enseñarles esto pues ya que lo he manejado. Aquí cuando a veces de pronto, por ejemplo, digamos aquí yo me coloco sobre la tabla dinámica y no me aparece acá el menú de la tabla dinámica, entonces ¿qué hago? Lo que hago es irme a la que es herramientas de tabla dinámica, a lo que es el menú de analizar, y me iré aquí a mostrar. Entonces aquí pues mira, aquí digamos inclusive mira, así es botones de selección, vea, así es que los he eliminado. Los botones de selección, no los de filtro, pero sí los de selección, y también puedo digamos eliminar, vea, ¿sí? Los encabezados de campos, ¿sí? Cómo se va organizando ya la tabla dinámica de tal manera que pues podamos digamos así ya poderla imprimir. Entonces esto es. Ahora, en impresión no quiero que se me quede en el tintero, porque quiero también darles un tip para que no se enreden con Word, porque es que a veces de pronto no tenemos toda no usamos toda la potencialidad que tiene de pronto Excel, y a veces de pronto nosotros nos enredamos a pasar estos datos allá a Word y entonces molestar con esas tablas y no, qué mamera. No, aquí lo podemos hacer. Lo que pasa es que las personas le tienen miedo al Excel es porque no saben al final pues imprimir, y a veces entonces tratan de hacer muchas cosas. Entonces yo ya les voy a enseñar entonces cómo hacerlo también, entonces para que puedan organizar estos informes. Entonces aquí lo pueden hacer. En este caso pues voy por cuestión de académico, pues lo voy a otra vez activar, y voy a activar estos tres. Entonces pues por cuestión académica. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a mirar que en los filtros voy a colocar esta fecha, ¿sí? Porque nos va a servir para algo, ya lo van a ver ustedes que nos va a servir para lo que vamos a trabajar en lo que es el tema de analizar. Entonces lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta es que bueno, antes de mirar esta tabla dinámica ya la vamos a ver. En este campo activo, todo este campo activo es el mismo que nosotros vamos a encontrar aquí. O sea, configurar campo de valor es el mismo, ¿no? Entonces aquí, ¿qué es lo que sucede en esta parte? Pues aquí vamos a encontrar el nombre como tal que le vamos a dar a cada uno de los campos. Podemos cambiarlo, pero no puede quedar valor en este caso, porque ya como lo hemos dicho, existe digamos el campo valor previamente en la base de datos inicial. Lo otro es que, bueno, el tema de la profundidad o el petróleo de los grupos ya lo vamos a estar viendo. Pues en esto, digamos, son los datos que nosotros pues vamos aquí a seleccionar. Permítame ver si listo. Entonces ya nos toca dejarlo, y entonces ya vamos a mirar lo que es el tema de agrupación. Pero entonces vamos a mirar, antes digamos de ya mirar esta parte, vamos a mirar lo que es el tema de tabla dinámica. Ahora aquí tabla dinámica nos va a permitir entonces tener pues nos va a salir el nombre que se lo podemos cambiar directamente desde aquí, y lo otro son las diferentes opciones. Ahora principalmente, bueno, aquí es para el tema de pivot, pero eso se verá en otra oportunidad. Vamos a observar que encontramos entonces, bueno, mostrar páginas de filtro, aquí diferentes opciones. Vamos a observar entonces estas opciones son frente pues a lo que es el tema de tablas dinámicas, el diseño, el formato, los filtros y demás.
Pues mi recomendación es, por favor, no, pues no lo movamos porque pues generalmente, ¿qué es lo que sucede? Que, bueno, a menos de que pronto haya algo que nosotros queramos hacer, digamos, puntualmente, ¿no? Digamos como en el tema de las sangrías, las distancias, que digamos que están desde el texto de más, entonces pues usted lo puede hacer, pero digamos mi recomendación es no mover esto. O sea, pues dejarlo ahí quieto, es como tal, pero sí vamos entonces a mirar lo que son el tema de las páginas de informes. Ahora, para sacar informes, para emitir informes, qué pena, debemos entonces, los informes se emiten de lo que nosotros tengamos aquí en filtro. Eso es lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta. O sea, nosotros si queremos, digamos, necesito que me muestre una tabla dinámica como tal, o sea, un informe en cada uno de los días, del 5 de enero, del 6 de enero, del 7 de enero, siempre todos los informes van a salir de aquí de los filtros. O sea, el campo que yo quiera, pues debe salir. Entonces, sí, en este caso lo voy a hacer de fecha. Entonces, aquí yo coloqué en el filtro las fechas, como ya se los he mostrado. Y entonces, cuando nos vamos aquí a lo que es tabla dinámica, opciones, ¿cierto? Aquí le hacemos clic en la flechita aquí abajo, que está aquí aquí en esta parte, y nos vamos a mostrar páginas de filtro de informes. Entonces se nos desprende este menú emergente y el filtro de informes, pues va a aparecer que los campos que estén acá, si aquí tuviéramos de pronto producto, pues también podríamos hacerlo de cualquiera. Claro, efectivamente, sino lo que nosotros necesitemos. Entonces vamos a mirar cómo funciona esto. Entonces le decimos qué fecha y fíjense algo. Voy a darle cancelar aquí. Voy a hacer clic. Fíjense que va a aparecer acá 5 de enero, 6 de enero. Entonces vamos a mirarlo cómo va a salir. Entonces opciones, mostrar filtro de opciones, fecha. Vamos a darle a aceptar. Listo. Entonces claro, nos salió, mira, 5 de enero, hoja 6. 6 de enero, hoja 5, 7 de enero, hoja 4, 8 de enero, hoja 3 y 9 de enero. Así es como nos lo resumió, o sea, nos sacó informes que nosotros podemos hacerlo. Ahora, si lo hacemos de producto, pues nos va a salir pues una gran cantidad de hojas, o sea, una enorme cantidad de hojas. Entonces, en ese sentido, pues lo vamos a hacer. Ahora, de pronto, si usted dice, no, necesito un informe por producto, entonces usted llega, toma acá lo que es el tema de producto y entonces se va a tabla dinámica, se va a mostrar páginas de filtro de informes y entonces producto, aceptar. Yo no le voy a dar a aceptar, ¿por qué? Porque si no me salen todos los productos y realmente pues si se me vuelve un desorden. Ahora, dese en cuenta, pues dese en cuenta que, digamos, mostrándoles esto, puedo, digamos, tener en cuenta que estaba yo acá en la hoja 1 y si ven que se creó la hoja 2, la hoja 3, la hoja 4, la hoja 5 y lo único que tenemos que hacer pues finalmente pues es imprimir en un caso dado, ¿no? Entonces es esto. Yo voy a hacer esto pues por cuestiones para poder, entonces voy a eliminarlas. Listo, pues para volver a la hoja principal. Entonces eso es lo que nosotros vamos a hacer con las tablas dinámicas y con estas opciones, ¿no? Aquí esto pues es ya con el tema de PIB y demás. ¿Sí escucho? Profe, una pregunta, ¿puedes repetir por ejemplo el procedimiento para el informe de que claro. Tabla dinámica? Listo, entonces estamos en tabla dinámica. Bueno, lo primero es que lo que queramos filtrar tenemos que ubicar el campo aquí en filtro, ¿no? Digamos, aquí yo voy a filtrar, digamos, voy a hacerlo con ventas. Voy a hacerlo, digamos, con el vendedor. Voy a colocar este, digamos, así con las fechas. Listo. Voy a filtrarlo con vendedor, por ejemplo. Entonces, todo el campo, todo lo que queramos hacia sacar informes tiene que estar aquí en el campo de filtros. Eso es lo primero. Lo segundo, entonces vamos a irnos a tabla dinámica. Vamos a mostrar entonces lo que es el tema de opciones. Aquí hacemos clic en la flechita para que nos aparezca este menú emergente y de una vez entonces vamos a dar clic en mostrar páginas de filtros e informes. Entonces ya al hacer clic... Ahí tengo el problema porque no me permite seleccionar, me aparece sombreado. Ah, bueno, entonces, bueno, espérate, yo aquí termino el ejercicio y vean.
Sí, mire, bueno, aquí en este caso, a diferencia de lo que pasó, sí hay que acá ya la hoja es de María Antonia, las ventas de Jaime Andrés, de César Augusto, Luisa Fernanda y Jairo Alberto. ¿Listo? Bueno, vamos a hacer algo en este caso, pues para que sea así interactivo. Por favor, me compartes pantalla. Bueno, como ustedes se dan cuenta, me queda de pronto a veces sí difícil leer algunos, sí. Ah, ya. Estos mensajes casi casi no los leo porque estoy digamos con el computador. Pero bueno, voy aquí a ponerle pantalla completa para observar entonces lo que está sucediendo. Listo, eso. Entonces ahí estoy observando. Listo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vas a ir, bueno, ya estás ahí, no pasa nada. Primero vamos a irnos a la parte superior derecha. Vas a irte a la parte superior, a la derecha, eso, lista de campos, vas a darle clic ahí en activar la lista de campos. Listo. Entonces en filtro, entonces miren lo que pasa, para que pongamos todos atención, porque puede ser que alguno también esté también con esta dificultad. Vemos aquí el primer inconveniente, y es que no tenemos en filtro, no tenemos exacto, tener esto, porque ¿qué va a pasar? Que cuando tú vayas allá a lo que es herramientas, analizar, pues no te va a aparecer nada. Listo, entonces vamos a analizar. Dale clic allí a la parte superior izquierda, a tabla dinámica. Desciende ahí en la flecha, exacto, dale clic por favor, y dale clic en mostrar. Listo, entonces ya lo tenemos. Dale clic en aceptar y efectivamente te va a aparecer entonces las otras. Entonces siempre los informes van a salir a partir de lo que son los filtros. Entonces en ese sentido ustedes lo van a poder hacer. Listo, entonces para que por favor lo tengamos en cuenta. Por eso no aparecía nada. Cuando nosotros no tenemos nada en filtros, no va a aparecer nada. Entonces ahí ustedes lo van a poder tener en cuenta. Pero permítame, aquí yo comparto toda mi pantalla, y con eso entonces nos vamos aquí al Excel. Ok, ya desde ese momento ya lo están visualizando según me reporta el retorno. Bueno, entonces aquí cuando nosotros estamos, o sea, cuando manejamos esto, lo que es la parte como tal de esto, bueno, el informe dinámico, aquí nosotros también podemos pues hacer, digamos, lo que son las agrupaciones, ¿no? Digamos esto, digamos así, se puede digamos desarrollar por lo que es el tema de fechas y demás. Entonces esto se va a lograr pues en la medida de que pueda, digamos, seleccionar aquí los datos. Permítame aquí, entonces vamos a observarlo. Miren, aquí tenemos que tomar estos campos, entonces los vamos a empezar a agrupar. Entonces agrupar la selección, y entonces podemos hacer eso, digamos aquí. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Perdón. Entonces estoy aquí, estoy en analizar, selecciono estos datos, digamos los de fecha. Aquí ya me permite, aquí es menos para desagrupar, o sea, para contraer el espacio, o sea, que se limite, o entonces que se muestre toda la información. Bueno, voy a hacer un cambio acá pues para que sea más visual. En filas voy a quitar la fecha y voy a poner producto, pues para que se pueda digamos así observar en este sentido. Listo. Entonces voy a seleccionar entonces todo este campo, digamos así, voy a seleccionarlo. Fíjense que ya aquí se activa, que cuando hice esta selección, sí, bueno, no sé si lo hice, o sea, si me entendieron lo que hice, o sea, cambié en filas, quité lo que era las fechas, y lo que puse fue producto. Entonces aquí salieron todos los productos, todo el listado de los productos que nosotros tenemos. Entonces aquí hice una selección previa, y aquí de una vez se activa, ¿no? Lo que es aquí hice esa selección y se activa la agrupación. Entonces agrupar pues la selección, y si ve que aquí vea, si ve como me lo agrupó en grupo 1, esto es lo que empieza a suceder. Entonces así es como nosotros entonces podemos hacerlo. Ahora, para devolvernos, entonces ya pues desagrupar y listo. Entonces ahí ya lo podemos hacer. Ahora, esto nos va a servir muchas veces para poder entonces ¿para qué? Para en muchas ocasiones poder digamos ver los datos. Digamos que yo lo que necesito, digamos, por ejemplo, es poder ver estos últimos productos. Entonces yo lo que digo es esto: yo llego aquí a grupo, digamos en este caso los agrupo,
y listo, agrupar la selección. Entonces ya sí que ya me permite tener más la visualización. Es para esto que también pues, se utiliza. Entonces agrupar, desagrupar, y ya entonces esto de contraer y demás, pues usted puede también, digamos, en este caso usted puede entonces mostrar, elija el campo pues que contenga la información a agrupar. Entonces puede ser en este caso pues la fecha, lo que es el tema de vendedor, vamos a hacerlo digamos por vendedor, y miren lo que comienza a suceder. Entonces aquí empezamos a agruparlos por lo que son el tema de los vendedores, de acuerdo digamos también a los artículos que ha vendido pues cada uno. En este caso digamos las camisas solas la vendieron en este caso pues María Antonia y Luisa Fernanda en el punto de venta A y en el punto de venta B. Eso fue lo que yo estaba haciendo con esto. Entonces aquí en agrupar empezamos a hacer todo digamos todo el conjunto de agrupaciones, y entonces ya usted entonces lo que le permite digamos en este sentido es poder entonces al deshacer poder entonces tomar los datos como usted los desea. Aquí por eso digamos es la importancia del agrupar y el desagrupar. Bueno, vamos a ver también las herramientas, aquí la que es segmentación de datos. Entonces aquí nosotros podemos empezar a hacer segmentación de datos por puntos de venta, por el tema de producto, digamos esto, digamos que tenemos todos los vendedores, pero entonces vamos a segmentar por el tema de producto. Vamos a seleccionar acá producto, aceptar, y resulta que nos aparece esta ventanita toda así como un poco extraña, y entonces aquí podemos seleccionar cualquier tipo de producto. Por ejemplo, aquí está digamos que solo queremos ver camarones, queremos entonces ver cebollas. Entonces aquí podemos entonces mire selección múltiple, este botoncito que está aquí, si ustedes se dan cuenta, entonces si ve que acá puede digamos cebollas y camisetas. Entonces aquí O1, y aquí entonces pues hacer este botoncito de aquí, por ejemplo este que está aquí en la esquina, que va a estar acá en esta esquina, ahí pues que está aquí, es para entonces limpiar el filtro y volver pues a la parte originalmente. Entonces eso es lo que nosotros pues vamos a tener en cuenta. Entonces esto nos va a permitir pues poder utilizarlo, y aquí pues en esa parte, ¿no? Entonces aquí ya si usted quiere digamos para poder digamos que ya no necesita esto, entonces presiona, hace clic, esté digamos todo esto así activo, y hace clic en suprimir. Permítame, aquí les muestro el teclado pues para poder entonces mostrarles qué es lo que yo estoy haciendo con el teclado. Entonces digamos yo quiero deshacerme de esto porque ya no quiero esto. Entonces lo que puedo hacer es seleccionar lo que aparezcan estos circulitos digamos hacia alrededor, y aquí entonces presiono permítame aquí esta herramienta, suprimir. Entonces suprimir, y de una vez entonces podemos entonces hacerlo. Entonces si que ya se deshizo, eso es lo que nosotros podemos hacer para deshacernos de él. Listo, volvemos entonces otra vez aquí a analizar. La segmentación de tiempo pues es para segmentar entonces las ventas que se tienen a nivel de en tiempo. Entonces pues aquí digamos la única escala de tiempo que nosotros tenemos pues es la de fecha, por eso digamos nos la va a indicar. Nosotros vamos a dar clic en aceptar, y nos va a enviar esta línea de tiempo. Claro, efectivamente si yo digamos lo limito digamos en este caso a digamos de enero a perdón, digamos de mayo a esto, pues no va a aparecer nada, pero si yo lo muevo aquí pues obviamente va a aparecer todo. Entonces esto es lo que uno tiene que tener en cuenta, y aquí entonces me va a distribuir si es por días. Entonces vea, si es que por días, entonces aquí ya puedo digamos así distribuirlo por digamos lo que hubo el día 2 o 3. Entonces aquí ya empieza digamos a tener, bueno aquí es porque es el 3 de enero, ¿no? Entonces perdónenme ahí, ¿qué es esto? Entonces ahí ya el 5 de enero, el 5 al 6 de enero, vea lo que sucedió, 5 de enero. Entonces si yo lo amplío, por ejemplo, vea el 5 y el 6 de enero, aquí ya lo amplío más. El 7 ya empieza digamos a tener todo esto, es lo que usted puede empezar a utilizar para poder entonces realizar todas estas operaciones. Entonces ahí ya usted puede realizar pues esta parte, y ahí con esto pues destruye lo que es. Entonces presionamos acá suprimir, listo. Entonces ya con eso ya podemos entonces deshacernos de este tipo de controles. Ahora vamos a observar aquí, bueno, de conexiones de filtro, esto es pues para lo que es otras bases de datos y demás. Esto es un tema pues que va más allá, pero
pues es tema, digamos, más avanzado, porque pues tenemos que mirar otras tablas de datos y otras cosas. Entonces, pues por ende, digamos, no lo vamos a tocar. Ahora, vamos a seguir en este caso, digamos, en analizar, vamos a tener en cuenta esta parte, ¿listo? Bueno, voy a hablar primero de las acciones que nosotros podemos hacer. Entonces, ¿qué tipo de acciones nosotros podemos hacer? En este caso, digamos, en borrar los filtros, digamos, por ejemplo. Entonces, esto nos va a borrar lo que es el tema, pues, de filtros que nosotros hemos seleccionado y queda, pues, el documento tal cual. Podemos también entonces en este sentido pues seleccionar lo que es pues la tabla dinámica o demás, o etiquetar pues, diferentes tipos de valores, ¿no? Entonces aquí nos va a permitir pues poder entonces seleccionar la tabla dinámica, pues habilitar pues, lo que son las selecciones para poder entonces digamos, mover también pues lo que es la tabla dinámica. Digamos, son estas acciones que yo pueda moverla también a otra parte. Entonces eso es lo que nos va a permitir este tipo de botones. Ahora, aquí vamos a ver entonces en este caso con lo que es el tema de datos. Lo primero es este control de origen de datos. Entonces este control de origen de datos nos va a permitir a nosotros poder entonces en ese sentido cambiar todos los datos que nosotros previamente habíamos seleccionado, ¿cierto? Entonces aquí nos va a permitir otra vez entonces irnos más allá, o sea, tomar otros datos. Ahora, aquí va a haber algo muy importante y es lo que vamos a empezar a mirar, y es lo que nos dice aquí el actualizar los datos. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener, y bueno, puede ser que me estoy adelantando un poco, pero bueno, puede ser que pronto nosotros tenemos estos datos, pero estos datos se siguen alimentando. Es decir, aquí nos va a seguir entonces el 10 de enero. Entonces nos va a salir entonces también el 11 de enero de ese mismo año. Nos va a salir pues más datos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué puedo hacer yo para que esos datos de una vez entonces se reflejen aquí? Entonces, para poder utilizar, digamos, lo que es el tema de actualizar. Este botón de actualizar va a funcionar en la medida de que yo haga una previa configuración, que es la que nosotros vamos a ver a continuación. Entonces, ¿cuál es? Vamos entonces a hacer lo siguiente. Yo voy a indicar acá 10 de enero y 11 de enero. Voy a decirles entonces en este caso, para que se nos note el cambio, ¿cierto? Entonces aquí yo le voy a poner F en esto, y bueno, para cuestión de tiempo voy a tomar estos valores también. Listo. Ahora fijémonos en algo aquí con lo que es en el tema de analizar. Si yo le doy a actualizar aquí, pues a menos de que yo le cambie el origen de los datos, y entonces ¿qué pasa? Vale, cuidado lo que yo voy a hacer. Entonces vamos a mirar. Espérate, no me voy a ir tan rápido, pero entonces vamos a mirar. Lo primero es que yo he incluido aquí dos datos más, del 10 y el 11 de enero. Listo, los he incluido así pues rápidamente. Eso es lo primero. Ahora, ¿qué es lo otro? Resulta que para que esto se me refleje aquí en la tabla dinámica, lo primero que tendría que hacer yo sería cambiar el origen de datos. Y entonces, ¿qué pasa? Incrementar el rango. O sea, seleccionar todos los datos como lo estoy haciendo de esta manera, y entonces listo, hacer esto. Ya no iría hasta acá 104 y no 106, y aceptar. Entonces, si ustedes se dan cuenta, así es que ahí automáticamente, y entonces este actualizar, entonces pues actualizar o actualizar topes también ahí funcionaría. Pero hay otra forma, hay una forma pues más práctica, porque pues imagínese usted todos los días haciendo eso, pues, o cada minuto y demás. Entonces hay una forma práctica. Entonces lo primero es que me voy a devolver aquí un momento,
Es decir, voy a seleccionar los datos que tenía previamente. Listo, ya lo tengo en los datos. Listo. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es lo siguiente. Entonces, para que ustedes entonces lo tengan. Yo aquí estos datos voy a moverlos acá un momento. Entonces voy a tener estos datos aquí. Listo. Esto es del 10 y el 11 de enero. ¿Qué fue lo que yo hice? Voy a mostrarles lo que yo hice. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Tomé estos dos datos que estaban aquí, que ya los acabo de crear. Los selecciono todos. Cuando el mouse se transforma en esta flechita así con el puntero, lo voy a desplazar por aquí. Listo, pues para que no voy a contar. Entonces ya voy a contar con estos datos ahorita. Listo. ¿Qué es lo que voy a hacer para que entonces yo pueda alimentar continuamente este conjunto de datos? Para no estar ahí, pues cambiar el origen de datos y demás. Voy a seleccionar primero todos estos datos. Y lo que voy a hacer es irme a insertar, ¿cierto? Y le voy a decir tabla. Insertar tabla, clic. Ahora, ¿qué es lo que sucede? A veces nosotros confundimos esta tabla con los bordes que nosotros utilizamos, y perdóname que me devuelva, con estos bordecitos. Sí, o sea, nosotros llegamos, hacemos estos bordes y decimos, esto ya es una tabla. Resulta que no, esto es un conjunto de datos. O sea, pues técnicamente, digamos, yéndonos ya a lo que es lo que es pues la parte técnica, esto es un conjunto de datos que está con bordes. Entonces, voy a quitarle acá los bordes, voy a seleccionar los datos como lo estuve haciendo ahorita. Listo. Y vamos a observar lo siguiente. Vamos a observar lo siguiente. Vamos a observar que en este caso me voy a ir a insertar y le voy a incluir la tabla. La tabla es para que analizar los datos. Entonces filtrar y demás. Entonces voy a presionar clic y resulta que aparece esta ventana emergente. Esto es bueno, recomendación número 1, hay que hacerla iniciando, ¿no? Pues aquí digamos también lo podemos hacer así, pero generalmente es recomendable hacerlo iniciando. Ahora, si usted te das cuenta, la tabla nos dice ¿dónde están los datos? La ubicación que ya lo seleccionamos. La tabla tiene encabezados, sí, son estos. Entonces nos vamos a dar cuenta, vamos a dar a aceptar. Y entonces pues aquí nos permite, ya nos pone unos filtros, nos lo pone pues de color azul. Nosotros aquí en el tema de diseño podemos hacer lo mismo, podemos entonces cambiarle, digamos aquí vamos a dejarlo pues tal, lo dejemos así, démoslo de esta manera, vamos a dejarlo así. Entonces podemos hacer esto, y una de las cosas que nosotros podemos hacer y que vamos a observar es lo siguiente. Miren, si yo llegaba acá, si ustedes observan dice B, C, D, E, F, G, porque pues no estoy dentro, pero cuando yo hago cuando yo tomo los datos, hago clic sobre la tabla, miren lo que va a pasar con B, C, D, E y F. Si que se transforma en fecha, vendedor, punto de venta, producto, cantidad y valor. Eso es lo que es una tabla. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo aquí, que cuando vamos a ir aquí a la parte inferior, cuando yo llego y me voy aquí a la parte inferior y en el teclado, entonces me voy aquí y presiono esta tecla que es Tab. Si ven que aquí aparece ya lo gris, entonces aquí yo ya puedo empezar a mover estos datos. Entonces yo voy a llegar y voy a mover estos datos que tenía aquí y los voy a ir incluyendo aquí. Entonces vean, ya están dentro de esa tabla, ¿sí? Entonces lo podemos hacer. Bueno, voy a hacer algo previamente para que ustedes entonces puedan observar. Entonces fíjense en algo, aquí llegamos y entonces pues va haciéndolo.
Entonces, ¿qué pasa? Estos datos, aquí también, digamos, se va teniendo en cuenta. Ahora, digamos en este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Como tenemos esta tabla, miren que esta tabla de datos que está aquí va a tener un nombre. Vamos a ir a diseño. Si aquí dice tabla 6, entonces vamos a ponerle, vamos a seleccionar un nombre, en este caso, que se va a llamar cocinte. ¿Listo? Bueno, hasta ahí vamos bien, ¿no? No vamos perdidos. O sea, ¿cómo llegué aquí? Para ponerle este nombre cocinte, fue tomar la tabla, entonces se desprende este menú, estaba aquí, no sé, me hago sobre cualquier parte de la tabla, me voy aquí a herramientas de tabla, diseño, y le voy a colocar pues el nombre. Bueno, si voy muy rápido me avisa, yo pues me devuelvo pues para poderlos también así, pero entonces es en esta parte, entonces le puedo poner aquí cocinte. Listo, le cambié de tabla 6 a cocinte. Listo, para poder entonces referenciar. Esto ya tenemos, esta ya tiene tabla. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que cada vez que nosotros vayamos incluyendo aquí datos, entonces van a ir a ¿qué? Van a ir a alimentar esta base, esta tabla dinámica, porque resulta que usted ya tiene configurado cómo es que, digamos, esta es la forma, vamos a suponer que esta es la forma en la cual nos piden a nosotros presentar informes, y que tiene que tener los productos a un lado y los puntos de venta y el total. Listo, usted ya lo tiene organizado, es hacia azul y demás, pero como esto se mantiene alimentando esta información, entonces pues no tenemos que estar utilizando lo que es constantemente lo que es cambiar origen de datos, sino que ya teniendo la tabla como la hemos llamado, vamos a dar clic aquí en cambiar origen de datos, vamos a darle este clic, y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos entonces, en este caso, como dice, selecciona una tabla, entonces vamos a decirle, vean, en este caso, bueno, permítame, vamos a borrar todo, voy a seleccionar otra vez pues para que nos permita, digamos, como tal seleccionar los datos, y vea que cuando usted lo volvió, lo seleccionó, que apareció a cocinte. ¿Sí ven? ¿Sí ven que apenas yo tomé, porque ya lo identifica, ya no es una tabla o un conjunto, o sea, ya no es una tabla que tiene, digamos, el nombre general, sino que ya se llama cocinte, porque le cambié el nombre, y ya no es un conjunto de datos que está en la hoja base de datos, sino que se llama así. Entonces ya listo, con este cocinte le doy a aceptar. Entonces aquí no ha cambiado nada porque los datos no han cambiado. Listo, voy a hacer lo siguiente, me voy a ir a base de datos, porque aquí yo voy a llenar las bases de datos, y voy a presionar aquí esta tecla que es Tab. Voy a ponerla como un momentico aquí arriba, Tab, y entonces, bueno, perdón, me ubico primero aquí, y ahí sí, o sea, aquí en la última, ¿no? Le presiono Tab, y entonces voy a trasladar estos datos que están aquí, los voy a trasladar allí. Pues usted los puede diligenciar o los puede hacer, pues por cuestión de tiempo lo hago de esta manera. Voy a irme aquí otra vez y voy a hacer, entonces, presionarle Tab. Vamos entonces a colocar estos datos aquí, ¿cierto? Listo, ya los tenemos, ya está dentro de la tabla, pero resulta que si nos vamos aquí, ahora bueno, listo, entonces ya incluí aquí los datos. Entonces estoy yo, leandro.f, condensada, bueno, listo. Entonces, ¿qué pasa? Me voy a ir a la tabla dinámica. Aquí no ha pasado nada, o sea, aquí sigue, aquí no aparezco yo. O sea, si ustedes miran acá lo que es el tema pues de vendedor, pues obviamente no aparezco yo. Pero si nos vamos aquí a analizar, vamos a decirle actualizar, pero vamos a hacer algo, y eso, digamos, es la recomendación que les voy a hacer. Siempre díganle actualizar todo. ¿Sí vieron el cambio? Primer cambio, apareció el punto de venta F, que es en donde yo vendí, y en todas, ¿sí ve que ahora ya aparezco aquí en el filtro? Eso es lo que nosotros vamos a tener en cuenta. Entonces, claro, que nosotros vamos a incluir y ahora fijémonos en algo, perdónenme aquí que yo cambie producto,
en lo que es, y voy a colocar aquí en filas, voy a colocar entonces lo que es el tema de las fechas. Si ve que aquí ya aparece entonces el 10 y el 11 que no aparecía anteriormente, vamos a hacer otro ejercicio así rápido. Voy aquí solamente, va a aparecer 12 de enero del 19. Solo voy a colocar ese dato. Listo. Aquí no aparece nada. Voy a decirle analizar. Bueno, yo les digo actualizar todo, pues para que, listo. Y si ve que ya aparece acá, entonces obviamente toda la información aparece vacía porque solo llené ese espacio, pero es para que ustedes puedan evidenciar cómo podemos nosotros pues utilizar esta parte. Listo. Ahora vamos a ver algo muy interesante también, que es lo que son los lo que es pues el tema de campos, campos, elementos y conjuntos. Entonces aquí vamos a mirar lo siguiente, ¿no? Entonces, que es, vamos a mirar lo que es el campo calculado principalmente, en el cual nosotros podemos en este caso añadir, digamos, también cálculos. Por ejemplo, vamos a calcularle el 10% adicional a cada una de esas ventas. Entonces nos vamos a ir, entonces lo primero es el campo que le vamos a poner, entonces vamos a decir, vamos a ponerle crecimiento del nombre. Bueno, ¿cómo hice esto? Perdón, porque es que me fui rápido. Entonces, estamos viendo actualizar lo que era el campo de origen. Ya vimos esto, digamos, esa buena parte. Bueno, estas relaciones no lo vamos a ver porque pues esto exige estar trabajando con otros datos y demás, y este es de otro nivel. Campos y elementos de conjunto. Entonces vamos a irnos a lo que es el tema de cálculo, aquí en campo calculado, para hacer otros cálculos que nosotros necesitemos, que podemos hacer. Entonces vamos a ir a campo calculado. Aparece este menú emergente, esta ventana emergente, perdón, y entonces vamos a decirle crecimiento. ¿Por qué? Porque vamos a calcularle el crecimiento, digamos, vamos a calcularle el 20% más. Crecimiento, listo, ya está. Aquí en la fórmula lo primero que nosotros tenemos que hacer es que dejar el igual, ¿cierto? Y entonces aquí, como es el tema de digamos, lo que es el tema de punto cantidad, ¿cierto? Porque eso es lo que nosotros le vamos a hacer. Entonces en cantidad, entonces le hacemos doble clic, si que aparece ahí. Entonces cantidad, ¿cómo aparece esto? ¿Cómo aparece cantidad? O sea, aquí dejamos el igual, nos ubicamos sobre él y le hacemos doble clic, o bueno, insertar campo, listo, cantidad. Y entonces en el teclado aquí está por, miren, fíjense que aquí está el por, y entonces le voy a decir 1, en este caso coma. Recuerden, bueno, eso también es importante, ¿no? Que el punto siempre Excel lo va a identificar como texto, la coma como decimal. Entonces si usted dice 1 punto, es como si fuera primero, segundo, eso lo va a interpretar así, listo. Entonces por eso vamos a utilizar siempre la coma. Bueno, esta también, pero quería, digamos, utilizar esto para que usted dice. Entonces yo le voy a decir 1,2, o sea, dentro de lo que es el tema de porcentajes, pues nosotros sabemos que el 100%, digamos el 20%, pero si yo quiero un crecimiento del 20%, o sea, el 120%, entonces lo podemos hacer así, 1,2, para que entonces me lo multiplique por el 100% más su 20%. Y entonces vamos a hacer clic aquí en sumar, ¿cierto? Vamos a hacerlo en aceptar y va a suceder lo siguiente. Vean. Si ustedes se dan cuenta, y voy a cerrar estas ventanas, aquí estamos observando que bueno, aquí lo sumó fue cantidad, ¿no? Aquí lo hice fue con las cantidades. Permítame para que para que lo podamos visualizar, porque aquí lo hice fue con cantidades. Entonces aquí voy a quitar esto y voy a poner cantidades para que se visualice. Listo, para que se visualice mejor. Entonces cantidad, y va a ser no, aquí no va a ser cuenta, sino que va a configurarlo. Si no aparece así 3, no, va a ser suma. Listo, entonces ya con eso ya tiene sentido. Listo. Entonces lo que hice fue calcularle con el campo calculado el 120% de cada una de las cantidades, es decir, y ya lo voy a repetir porque no quiero que nos quede duda al respecto. Entonces lo que hicimos fue tomar, por ejemplo, esta cantidad, voy a ampliarla,
teníamos en este caso el 5 de enero en el punto de venta se habían vendido 292 artículos. Entonces, si yo le coloqué aquí al lado el crecimiento del 120%, esto podemos hacer cualquier tipo de operación con el tema de cantidad, es que lo debía haber hecho con el valor, pero bueno, lo hicimos ahí con el tema de cantidad. ¿Qué es lo que sucede? Entonces, el 120, o sea, el 100% sería 292. Si nosotros miramos el 20% de 292, sería, bueno, 29,2 sería el 10%, o sea que sería ¿qué? 58. Entonces, si nosotros le sumamos esto, por eso 292 más los 58 nos va a dar esta unidad. Entonces por eso nos va a dar 350, porque este es el 120% de este 292 y así consecutivamente. Eso es lo que nos va a permitir a nosotros realizar en el campo pues calculado. Ahora, aquí podemos, por ejemplo, digamos, realizar, digamos aquí en cálculo, campo calculado. O sea, aquí lo que yo hice fue darle clic otra vez a analizar campos y elementos y campo calculado. Y si ustedes se dan cuenta, sí que los campos empieza a crearse, ya está, digamos, este que es crecimiento, ya está. Entonces en este caso yo puedo también pues volverlo a utilizar, ¿no? Entonces esto es lo que nosotros podemos realizar al respecto. Yo lo había hecho, pues lo hice con cantidad, pero debí utilizar el valor, pero bueno, mejor que lo hice con cantidad, con eso es más visible el cambio que tiene. Entonces esto es lo que puede utilizar. Ahora, aquí por ejemplo, digamos lo que es el tema de, igual vamos a utilizar, digamos aquí campo, yo le voy a poner es segundo, ¿cierto? Entonces aquí usted puede, entonces vamos a hacerlo otra vez con cantidad, aquí lo dice, entonces por, entonces en este caso 1, recuerden que aquí lo está haciendo 1,3. Entonces este va a ser segundo, voy a decirle sumar, pues en este caso aceptar, y vea, dese cuenta que acá sí vea, apareció segundo y ya no aparece el 120% de 292, sino el 130%, que le dije 1,3. Entonces esto es lo que nosotros vamos a realizar al respecto. Aquí por ejemplo nos va a decir que el orden de las resoluciones es lo primero que pues va a empezar a realizar pues en esto de los valores, pero no nos vamos a centrar en esto. Aquí pues en crear digamos las listas de las fórmulas que se están utilizando allí. Entonces si usted empieza a utilizar digamos listas como tal dentro de la misma pues tabla dinámica, te va a salir esto, o sea, sale hoja 12, porque miren, si ustedes se dan cuenta, aquí estoy en la tabla dinámica y aquí esto sería como todo lo que es el tema de las resoluciones. Primero va a ser va a ser pues el segundo, pues va a ser en este caso segundo, y entonces pues todo lo empieza a calcular en ese sentido. Ahora vamos a observar lo siguiente, vamos a observar que a partir de esto tú puedes hacer diferentes aquí ya hemos visto digamos lo que es el tema de las fórmulas, o sea lo que es el tema de los botones, los encabezados pues que podemos ir eliminando, ya nos hemos dado cuenta, y que podemos hacer que vuelva a aparecer la lista, en este caso no la necesitamos. En las tablas recomendadas, pues antes de entrar al tema de gráfico dinámico, entonces aquí en tablas recomendadas, estos son como opciones que nosotros podemos digamos generar rápidamente. Pues obviamente siempre va a ser, o sea, la recomendación va a ser que nosotros diseñemos esto pues a nuestra imagen y semejanza, como dicen por ahí, porque pues vamos a satisfacer pues ciertas necesidades. Ahora vamos a irnos ya en este momento pues ya digamos explicando todos estos botones como tal, estas opciones que tenemos, vamos a explicar lo que es el tema de gráficos dinámicos. Entonces de una vez nos vamos a gráficos dinámicos y aquí vamos a encontrar diferentes tipos de gráficos. Mi recomendación, ¿cuál es frente al tema del gráfico? Hay que conocer muy bien los gráficos, es decir, para qué se necesitan y cómo se pueden utilizar. Por ejemplo, las barras son muy útiles
cuando tenemos, digamos, varios tipos de datos, digamos, dos tipos de ejes, que digamos el tema de fechas, el tema de productos, que el tema de vendedores. Entonces nosotros lo vamos a poder ubicar de la manera en que nosotros pues nos convenga. Lo lineal, generalmente la línea, digamos, lo que es el tema de va a ser importante cuando hay comportamientos. Entonces generalmente es importante tener generalmente una sola variable, es decir, digamos que tuviéramos siempre, digamos, solo el comportamiento de las ventas, digamos, de los diferentes puntos de venta. Entonces todo esto hay que saberlo pues organizar, ¿no? Porque miren este tipo de gráfico, así que se nos genera pues porque nos está generando esta parte. Ahora, a nivel circular, generalmente es para la distribución y la participación que se tiene en cuanto a lo que es pues los datos que nosotros estamos manejando. Entonces estos, digamos, se manejan de esta manera. Estos gráficos regulares pues de forma horizontal pues van a también a reflejarnos esa parte, y de aquí hacia abajo, digamos, lo que es el tema de áreas, pues esto, digamos, también muchas veces es para lo que es el tema de campo de ingeniería, lo que es el tema de áreas, dispersión para los datos de dispersión. Por eso sí que aquí no nos genera ningún tipo, porque estos datos no están íntimamente relacionados como tal, porque yo los puse aleatoriamente. Cotizaciones, esto es para lo que es el tema de movimiento de velas principalmente, y este radial y de superficie pues siempre va a ser para indicar otros datos. Este generalmente es para la variable diferentes, digamos, de diferentes individuos o diferentes series, pero que, digamos, van a tener diferentes factores comunes. Entonces en este caso vamos nosotros a hacer lo siguiente. Antes de entrar aquí, lo primero que uno tiene que hacer en este caso, digamos, es poder ubicar muy bien los datos. Entonces vamos a organizarlos de tal manera que podemos organizarlos en ese sentido. Entonces aquí ¿qué pasa? Voy a quitar este de valores. Aquí voy a colocar valor aquí, pues para que nos quede. Aquí lo que es el tema de vendedor lo voy a colocar en esta parte. Lo que es el tema de fechas lo voy a subir aquí en esto. Cuenta de valores no. Voy a colocar entonces suma. Voy a darle el valor como tal de contabilidad, como lo hemos visto. Y voy a darle entonces clic en aceptar. Esto es importante, listo. Entonces aquí ya lo voy a organizar de esta manera, pues para que podamos manejarlo con todo el campo de acción. Entonces, si usted se da cuenta, aquí puse fecha, punto de venta en columnas. Entonces aquí están los puntos de venta. Puse el vendedor y puse pues la suma de valor. Si le aparece cuenta, no, o sea, hay que configurar siempre muchas veces con la configuración de campos de valor para que nos dé suma, y aquí en el formato de número para que nos dé la contabilidad. Listo, entonces vamos, ya teniendo esto así de esta manera, vamos a hacer lo siguiente. Ahora sí vamos a entrar en el tema del gráfico dinámico, si no se nos vuelve esto una locura. Bueno, entonces vamos a hacerlo. Vamos a observar lo siguiente, ¿no? Entonces, que es en este caso, bueno, sí que aquí nos queda este campo de valor, nos queda pues este espacio en blanco porque fue la fecha que yo le puse. Esta fue la fecha que yo le puse el dato, pero a la fecha, y no le puse más, entonces por eso quedó ahí en blanco. Entonces vamos a identificar esto, vamos a hacerlo. Voy a decirle aceptar, y entonces aquí tenemos. Aquí los gráficos dinámicos debemos tener en cuenta algo. Lo primero, que es la fecha. Si ustedes se dan cuenta, entonces aquí podemos entonces seleccionar y filtrar por fechas. Entonces empezar a filtrar, digamos, dejamos de seleccionar esto, miren, ya empieza a tener otro sentido. E inclusive también aquí nos permite, como son los valores que nosotros hemos colocado en el campo de filtro, de columna, de valores y de fila, entonces aquí podemos, por ejemplo, mire, aquí voy a dejar de seleccionarme, y ya entonces tenemos otro tipo de gráfico. Entonces ahora los puntos de venta también lo podemos generar, digamos, aquí en blanco. Pues voy a quitarle esta parte, y si ven, ya organizo todo esto. Entonces esto se los muestro de tal manera que ustedes puedan organizar. Ahora, ¿qué tipo de gráfico siempre va a servir? El que me permita a mí poder transmitir la información que yo quiero enviar a mis receptores. Entonces, si yo por ejemplo quisiera saber, bueno,
porque mantenemos rotando a todos los vendedores y entonces pues queremos ubicarlos de tal manera que siempre estén en un mismo punto de venta, por ejemplo. Entonces yo ya sé, aquí puedo tomar la decisión de decir, no, mire, esa es la ubicación en la que a cada uno mejor le va, al uno en el punto de venta A, al otro en el punto de venta B y demás. Entonces esto es lo que nosotros tenemos que empezar a observar con el tema de los gráficos dinámicos. A veces si tenemos muchos datos, pues miren, nosotros podemos ir utilizando pues una gran cantidad de datos, pero lo importante es que cuando nosotros tengamos la información, nosotros podamos entonces transmitirla de forma pues adecuada. Ese es el propósito principal de todo eso. Entonces aquí nosotros podemos en este caso utilizar otro tipo de gráfico, digamos. Bueno, aquí se puede mover el gráfico, se puede también, digamos, aquí creo que es este botón, creo que es este el que me permite pues también ver el estilo, digamos, seleccionar diferentes tipos de estilo y demás. Pues generalmente lo importante más que nada lo importante es que ustedes sepan identificar cuál es el que mejor te va a transmitir de forma más visual. Recordemos que ese, digamos, es el punto. Digamos, aquí podemos ponerle título a los ejes si es necesario, o entonces las etiquetas o tabla de datos. Todo esto hay que tenerlo pues muy en cuenta. Bueno, estos sí, o las líneas. Bueno, en este caso no nos va a salir líneas de tendencia porque, como les digo, estos datos como tal no son lineales. Tendríamos que analizar solamente pues un solo tipo de vendedor. Entonces esto, digamos, no lo va a permitir en ese caso. Entonces nosotros generalmente pues vamos a tener en cuenta esto. ¿Listo? Esto, digamos, es como por lo que es el tema de gráficos dinámicos. Pues la verdad, este es el tema con el que nosotros empezamos. No se preocupen si entre la programación, las fechas, de pronto hay unos temas que están pendientes. Nosotros terminamos viendo todos estos temas. No se preocupen, todo lo que les he dicho siempre pasa así. A veces uno empieza y corre, se queda, a veces avanza jamás. Entonces yo ahí les pongo como la programación al respecto. Lo importante de esto es que ustedes entonces empiecen a manejar los datos. Si de pronto ustedes manejan pues algún tipo de base de datos y necesitan pues alguna colaboración, pues muy gentilmente se puede hacer dentro de las sesiones de formación para que pues ustedes puedan también aplicarlo. Obviamente pues con todas las medidas de confidencialidad. Entonces, ¿por qué? Porque pues finalmente ese es el propósito SENA, que ustedes entonces también todo lo que el conocimiento y que puedan pues ser más competentes dentro de su campo laboral. Entonces ese se vuelve el punto pues importante en relación a esto. No sé si de pronto tenemos algún tipo de pregunta o algo. Yo voy a revisar aquí en este caso en esto. Sí, 7:42, bueno, sí. Ya te lo envié. Si está grabando la clase, cuando envió el Excel a todos, vi un momento que desactivó la grabación. Ah, sí, señor. Sí, señor, aquí sí, aquí está. No, créanme que yo también me asusto con eso de que no grabe porque claro, es terrible en ese caso, pero no, ya en este caso sí se está grabando. Qué pena con usted. Bueno, creo que en este caso, bueno, no. Ya digamos así no he ido digamos así tan rápido, pues porque entiendo también la situación de ustedes. Igual cualquier cosa me dice, y pues como se han dado cuenta me sirve más que de pronto abran el micrófono pues en un caso dado, porque pues leer aquí el mensaje pues para mí es un poco se me dificulta un poco porque pues estoy concentrado en explicarles pues el ejercicio. Entonces sí, no pasa nada con la interrupción. Bueno, ya les pasé todo lo que es la parte, cierto, de esto. Espérate, sí, ya les pasé lista de asistencia y esto no. Nos vamos ahí ya les paso, ahí ya les quedó digamos ese tipo de documento. Entonces pues para que lo puedan utilizar. Listo, entonces aquí ya les paso todo lo que es la lista de asistencia, lo que es pues el enlace de reunión pues para que lo tengan, el enlace de tarea. Listo, antes que nada les quiero agradecer por el tiempo, Dios mediante, entonces estaremos viéndonos el día martes en este mismo horario, si Dios lo permite y no ocurre pues nada extraordinario.
vayan repasando, ahí ustedes pueden ver todo lo que tiene. Yo aquí quiero, así ya también les envié la tarea. Lo de la tarea, si ustedes pueden ir adelantándole y si la tienen antes de tiempo lista, no hay pasa nada, la pueden enviar, no hay ningún problema, ¿listo? Bueno, agradeciéndoles de antemano, muchísimas gracias a ustedes y que tengan una muy feliz día, tarde y fin de semana. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias.